Todavía están por decantarse las cifras de fin de año, siempre varían. Ya en grandes tendencias se puede observar una dinámica del delito y de la violencia que recogen no solo la eficacia de la fuerza pública o ineficacia, depende del lugar, sino cambios realmente estructurales dentro de la sociedad, dentro de los mercados ilegales, que hay que reconocer, que hay que conocer muy bien, porque de ellos depende el que las estrategias se hagan de manera correcta o terminen fracasando. En términos generales, se puede afirmar que Colombia sigue un proceso de desideologización de la violencia. Es decir, cada vez es más grande el abismo entre la política, en términos ideológicos, y la violencia, que era muy intensa en las décadas pasadas, desde los años 60 más o menos, incluso desde antes, en el primer escenario de violencia de mediados del siglo XX entre liberales y conservadores, que queda como una antesala de todo lo que estamos viviendo ahora. Esas fases se concatenan unas con otras, no se separan tajantemente, hay ecos del pasado que siempre hay que mirar y analizar. Los ciclos de venganza, por ejemplo, entre familias, en regiones, van marcando a través de las fases diferentes de la historia de Colombia un mismo continuum. Se siguen matando entre ellas. Eso es un tema que se aprendió en las violencias de mediados del siglo XX y que aún hoy permanece en territorios de la vieja violencia, como el Tolima y otros lugares parecidos. Son ecos del pasado, pero las realidades nuevas se van imponiendo cada vez más. Aquí en los grandes datos tenemos una tasa de homicidio que o se quedó estancada o descendió levemente, ya veremos la cifra oficial. Según las cifras de la policía, la disminución de homicidios es marginal. Pero si se decantan las cifras en términos departamentales, que se podría hacer aún más en términos municipales, pues el panorama es diferente. Yo creo que me acaban de llegar las cifras, pero circunstancias como Bogotá aumenta un nivel que no era lógico en Bogotá, porque la tasa de homicidios de Bogotá venía decreciendo desde el año 93, más o menos continua y aceleradamente. Uno de los grandes éxitos, que nunca se dice, pero no se reconoce, ni por la sociedad bogotana ni en el mundo, pero es un ejemplo de salida de la violencia indudable. Pasar de 93 homicidios por cada 100,000 habitantes o algo así, a casi 12, 13, pues es un éxito en el tiempo. Algo similar se podría hablar de Medellín, que incluso para el año pasado logra superar a Bogotá en descenso de la tasa de homicidios. Mientras Bogotá asciende, Medellín sigue descendiendo. Y dada la alta violencia que había en Medellín, que llega a tener el guarismo más alto aún, el récord mundial, aún hoy, de 400, una tasa de homicidios de más de 400 por cada 100,000 habitantes. Eso no se ha visto en ninguna ciudad del mundo para aquellas épocas del auge del narcotráfico en la ciudad. Desciende y aunque no alcanza Bogotá, ya está llegando a niveles, digamos, de salida indudable de esa violencia. ¿Qué métodos operaron en uno y otro caso? Ese es un tema de análisis académico, pero que también sirve de conocimiento para las realidades actuales. Cómo esas dos ciudades, antaño tan violentas, pudieron conquistar guarismos aceptables.
Incluso si Bogotá bajara de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, pues sale de lo que se llama violencia. Siendo una ciudad tan grande, capital del país, etcétera, pues indudablemente es un éxito del cual aprender y del cual enseñar. Yo siempre he mirado las estadísticas de Bogotá, como fui alcalde, pues la conozco, las de Medellín no las conozco tanto, pero en Bogotá indudablemente el crecimiento de la calidad de la educación, su extensión en toda la ciudad, la capacidad financiera de la ciudad, su relativa autonomía, una inversión casi en todas las alcaldías, independientemente de los sesgos ideológicos, más o menos continua en el tema de la educación y en el tema de la superación de la pobreza, pues arroja un resultado desde el punto de vista social de la estructura de la sociedad que termina disminuyendo la tasa de homicidio. Aún hoy ya habría que mirar las estadísticas más segregadas. El homicidio en Bogotá sigue siendo la riña entre vecinos, la intolerancia, problema que aqueja a todos los colombianos, digamos, que también tiene que ver con la educación. En algunos exámenes veíamos que tenía que ver con la calidad del licor, porque la gente no se mata embriagada en la zona G o las zonas de rumba que llaman, pero sí se mata en los barrios, embriagada, y es porque consumen cosas diferentes. Bueno, son ya análisis más puntuales. Pero si uno mira a Bogotá y por qué crece esta vez el homicidio, indudablemente en la ciudad está apareciendo un sujeto de violencia diferente al que existía antes. Pero Bogotá tenía unas bandas con puñaleta, hoy no podemos decir lo mismo. Hoy están pasando otras cosas que, en mi opinión, tienen que ver con la nueva estructura de la violencia en Colombia. Ayer, hablando con el expresidente Pastrana en una diligencia judicial, dio tiempo para hablar de experiencias. Y él contó una anécdota sobre, él conoce eso más que yo, sobre los Rolex. Todos sabemos, un reloj muy fino, muy apreciado en el mundo, y lo usan solo personas muy adineradas. Y hay Rolex de Rolex. Y me sirve de ejemplo para tratar de delinear lo que yo considero la nueva violencia. Existe desde hace tiempos algo que se puede llamar la banda del Rolex. Ha tenido alguna popularidad. Se trata de una red de personas que logran detectar la persona que compra un Rolex en alguna parte del mundo, no es exactamente en Bogotá, en lugares de lujo, logran saber cuál es esa persona, logran saber su itinerario en avión, generalmente son turistas los que compran los Rolex, y logran detectar a dónde llega, y ahí hay gentes de las redes. Cuando llegan al avión, toma un taxi, la red ya sabe cuál taxi, y en una esquina cualquiera lo atracan, llevan el Rolex. Esa organización así, que logra esa capacidad desde el punto de inicio hasta el momento en que se captura el Rolex, lo decomisan, no, lo roban. Seguramente se devuelve el Rolex, vaya a saberse por qué cadena, se vuelve dinero. Y un gran dinero. Y hay varias marcas de relojes y así hay varias bandas ligadas a las grandes marcas de relojes, lo cual significa un conocimiento de eso. Yo no sabría distinguir esos relojes a la distancia, pero ellos sí saben cuál es el reloj que vale. Y lo roban. Entonces, esa banda, si uno la examina, es una banda transnacional. Tiene que tener contactos en varias partes del mundo y una operatividad en el momento exacto. Esa transnacionalidad del crimen
en un capitalismo que se ha vuelto global, que se ha globalizado como ellos mismos quisieron, indica una nueva modalidad del crimen. Es un crimen también globalizado. Así como el capital se globaliza, el mercado se globaliza, el comercio se globaliza, las instituciones, incluso públicas, alcanzan a globalizarse en lo que se llama la multilateralidad, el crimen se globaliza. Luego, no es la antigua banda de muchachos con puñaleta atracando en un bar, en un bus en Bogotá, o en un barrio, o en una esquina oscura, lo que hoy es la realidad del crimen. Ese también es un eco del pasado. La violencia se ha transformado en esta nueva modalidad que se le puede llamar banda, los nombres es lo de menos, banda, pero no es la misma banda de antes. Esta banda es poderosa. Poderosa en términos, llamémoslos militares, poseen armas de largo alcance. En términos transnacionales, no se mueven en un lugar, tienen una red que puede ser mundial. Transnacionales, tienen relativo control territorial, y aquí el territorio aparece dibujado de una manera importante. Hay un control territorial y el control territorial lo lleva a tener relaciones con el poder político. Todos estos son elementos que no configuraban la vieja banda delincuencial, que ni tenía control territorial, ni tenía poder político, ni tenía transnacionalización, ni capacidad militar, ni siquiera casi ofensiva. La policía de Bolillo del antaño podía con esa banda, a riesgo, pero podía. El policía de barrio podía con esa banda. A veces se ligaba a la banda, pero en general, digamos, la capacidad policial para controlar este tipo de bandas, pues dependía del número y de la presencia en la esquina oscura o en el territorio. Esta nueva modalidad no tiene una policía con la capacidad que tenía la policía del Bolillo para enfrentarla. La policía actual tiene que recorrer los elementos principales que tipifican la nueva banda, llámese como se llame, su transnacionalidad. Entonces aquí hay un elemento de inteligencia que tiene que coordinarse con otros países para lograr captar la estructura de una banda internacional cabalmente, o si no, no logra destruirla. Captura a alguno de sus miembros en el margen, pero el corazón de la banda continúa vigente. Tiene que tener la capacidad de mirar la capacidad militar de la banda, y no puede ser con Bolillo. Tiene que tener una mirada del territorio. Esto voy a tratar de profundizar más adelante. Y tiene que no dejarse contaminar. La manera como la policía se contamina es o en el territorio o en el poder político. Porque el poder político también está territorializado. Ahora, este esquema aquí planteado lo podemos aplicar a los delitos concretos que están surgiendo en Colombia. Parece, todo indica, los datos lo indican, la presencia en el territorio indica que realmente la cocaína está pasando por un mal momento. Ellos intentan, los dueños de la cocaína intentan paliar, que es la caída del mercado norteamericano por algo más negativo, por la aparición del fentanilo. No tengo datos últimos sobre eso, pero si la tendencia sigue como cuando recibimos los datos, es indudable que el gran mercado de la cocaína que tenía establecida la mafia colombiana ha perdido importancia. Entonces hay yo le llamo el efecto de una piedra que cae, entonces hay una tendencia hacia ir a los lados. Y Europa empieza a mostrar cifras incluso de
60 laboratorios de cocaína desmantelados en Europa. Y yo creo que hacia el Asia debe estar existiendo un flujo que conocemos menos, pero creo que existe porque la otra cara de la cocaína, que es el lavado, básicamente a través del contrabando, tiene sus fuentes en Asia, en la China. Entonces, digamos, hay un conocimiento, unos saberes por parte de ese tipo de organizaciones de el mercadeo entre China y América. Acuérdense ustedes que de China salen los precursores químicos con los que se hace el fentanilo en Estados Unidos o México. Entonces podría haber una devuelta en esto, acercarnos a las autoridades chinas importante. Ellos ya deben tener más conocimiento de este tema. Pero lo que es una red de contrabando, es decir, de traída de mercancías chinas hacia Colombia, que es poderosa. Nosotros tenemos un déficit fiscal con la China de 14.000 millones de dólares en la balanza comercial. Eso es casi todo el déficit de Colombia. Uno imaginaría que el déficit es con Estados Unidos, pero no. Déficit real es un problema macroeconómico con China. Es decir, no le exportamos a China tanto como lo que importamos. Pero es probable que ya se esté exportando cocaína a China, en cuentas que no nos van a aparecer en las cuentas nacionales, porque hay un conocimiento del mercado chino, del mercado colombiano, por parte de una parte de la mafia muy poderosa, con muchos lazos institucionales, que es la mafia del contrabando. La mafia del contrabando no ha sido... Esa misma mafia del contrabando puede llevar la cocaína a China. Ya sabemos que inunda Europa en este momento, pasa por África, etcétera. Bueno, total, este es un mundo globalizado. La acción contra el contrabando y la cocaína no va a tener éxito si no es transnacional. Claro, mientras la cocaína sea ilegal, porque ya todo indica, igual que con la marihuana, en el tiempo, en un tiempo más allá de nosotros, también será legal. Pero en el tiempo en que es ilegal nos produce los problemas grandes, problemas de violencia. Una economía ilegal no se puede sostener sino a partir de armas. Pues no está el cheque, no está el contrato, no está la manera de ir a un juez a resolver cualquier litigio de los tantos. No está la transacción normal. Todo lo ilegal tiene que estar oscuro y al no tener legitimidad, solo se puede defender el contrato verbal con armas y el que lo incumple lo matan. Esa es una marca que ustedes conocen muy bien. Por eso mercado ilegal y violencia van emparejados. No es exactamente por el tipo de sustancia, sino por la misma ilegalización. Ilegalización que no es nacional, es mundial. Entonces va una marca de violencia en todo el mercado de la cocaína por donde pase. Por eso las ciudades más violentas del mundo son las ciudades de las rutas de la cocaína. Y están todas prácticamente en América. América más violenta que cualquier lugar del mundo. Incluso difícilmente comparable con momentos de guerra en donde la violencia realmente llega en punta, como en Ucrania, o como ahora en Palestina, como fue en Irak. Los niveles de violencia de Sudamérica, de Centroamérica y parte de Estados Unidos son similares, sin estar en guerra. Una guerra oculta, pero que produce casi el mismo número de muertos y nos han convertido en la región más violenta del mundo. Ahora, ese es un crimen por ley, lo criminaliza la producción de cocaína y coloca a América del Sur en ese caso de violencia. Dicen algunas estadísticas con 1 millón de muertos en los diversos conflictos. Seguirán matándose mientras sea ilegal, porque no hay otra forma de mantener un negocio ilegal
que con la muerte. Ahora bien, esto de la cocaína parece decrecer, parece, esto hay que constatarlo. Todo indica lo que le dicen a uno en las regiones, lo que le pasa a los campesinos, lo que empieza a suceder en las antiguas regiones cocaineras de Colombia es que se está desplazando. Se desplaza de la costa pacífica que estaba encaminada hacia Estados Unidos hacia el Putumayo. El Putumayo no está encaminado hacia Estados Unidos, está al otro lado de la cordillera. Está encaminado al sur, a la selva amazónica, a los ríos amazónicos, al Brasil. Hay aumentos de cultivos de hoja de coca en Perú, seguramente en Ecuador. Ya ustedes saben lo que está pasando en Ecuador. Ecuador pareciera ser el efecto de una política antinarcóticos colombiana. Esto mirada desde lo positivo, que no es positivo. Es decir, presionamos tanto aquí que se bajan al otro país, Ecuador, se desplaza. No es se elimina, se desplaza. Seguramente Ecuador, que tiene muy fuertes relaciones con la China, sus puertos están dedicados a exportar camarones a la China, 5.000 millones de dólares. Tienen un mejor relacionamiento con la China que nosotros, que no hemos aprendido de eso. Sacaron sus ventajas económicas, pero ahora pudiera ser la plataforma de exportación de cocaína desde Ecuador hasta China. Cocaína producida en Colombia, en parte. Entonces el litoral pacífico podría sobrevivir ya no pensando en el Ecuador, en el Estados Unidos, sino en Ecuador. Putumayo, que está ahí pegado, ahí al otro lado de la cordillera, pues hacia el Amazonas, abriendo los mercados del sur del Brasil, las grandes ciudades latinoamericanas, Sao Paulo, Río Janeiro, Buenos Aires, Asunción. Ese marco es muy rico comparativamente con nosotros. Tiene una riqueza muy superior a la de este lado del Suramérica. Hay un mercado, por tanto, hay una riqueza, una gente para comprar y sirve de amortiguador a la caída de la demanda de cocaína en Estados Unidos. Lo mismo, más difícilmente salir de ahí, pasar a África y seguir hasta Europa. Entonces, puede ser que Colombia esté presenciando una descocainización. Eso hay que corroborarlo. Yo no me atrevo todavía a afirmarlo. Hay cultivos de coca en Centroamérica e incluso en México. Es decir, esto se volvió peor, no mejor. Lo que pasa es que en Colombia podríamos aprovechar un poco la oportunidad. Es como un break. Si se logra hacer política pública y descargar inversiones, etcétera, las zonas que anteriormente eran de gran producción de hoja de coca, rescatar regiones, pero no porque se cayó la cocaína, sino porque se desplazó. Ahora bien, esa caída de la cocaína en Colombia, si es cierta, empieza a haber problemas de ingresos, problemas de liquidez, en la cadena productiva se interrumpe, regiones ya no encuentran vendedores o compradores más bien. Las bandas allí ubicadas, con diferentes nombres, empiezan a cambiar también su modalidad. De mafias puramente narcotraficantes, como conocíamos antaño, se vuelven bandas multicrimen. Es decir, empiezan a emparentarse a la banda del Rolex. Ponía como ejemplo. Bueno, la banda del Rolex roba solo Rolex. Estas empiezan a entrar en diversos campos para sustentar el poder económico que tenían y que se cae con la cocaína. Entonces aparece una criminalidad increciendo, el oro ilegal, la extorsión generalizada, es decir, territorios bajo extorsión, el secuestro,
entre otros. Pero también tenemos el tráfico de migrantes, que no teníamos en Colombia, pero ahora sí, y ahí se construyen mecanismos de exacción económica que va a las bandas, que están ubicadas por donde van las rutas de los inmigrantes. Y hay otras, la trata de mujeres, de niños incluso, etcétera, de órganos, y hay una modalidad de nuevos delitos. Aquí es donde tenemos que responder. Estas bandas del narcotráfico cada vez son más multicrimen y usan otras modalidades del crimen. Ahora, para sacar oro ilegal, para extraerlo, pues se necesita un territorio donde haya oro. El mapa de Colombia pues tiene esas opciones. El territorio entonces debe ser controlado por la banda, porque si no, no puede extraer el oro. El territorio como base de una población extorsional, pues tiene que ser controlado. ¿Cómo se saca extorsiones del tendero, del ganadero, del no sé qué productor de palma? No es solo es de los ricos, eso ya no es la modalidad, sino de toda la población. Usted tiene una cuota, usted tiene una cuota, hay que censarlos, hay unas cuentas de la banda, quién paga, quién no paga, el que no paga tiene una amenaza y la posibilidad de muerte, y ambas, llámese oro ilegal, llámese abún, hoja de coca, llámese extorsión en crecimiento, necesita control territorial. Cuando se habla del control territorial estamos hablando de la política. Es control sobre el territorio, no solo desde el punto de vista militar. Ya ven ustedes las grandes confrontaciones entre bandas, que antes no se podían soñar. Si nosotros seguimos con la mentalidad ideologizada, lamentablemente generaciones de oficiales de la policía y del ejército se construyeron a partir de la ideología. Si se mantiene esa visión ideologizada, no se entiende el territorio y lo que pasa ahí. Porque empiezan ustedes a observar un mapa de alianzas que es diferente de territorio en territorio, y que siempre va a buscar no solo unas alianzas entre unas bandas en contra de otras, sino alianzas con las instituciones. Porque el control del territorio no es solo militar, no político. Hay que controlar la población del territorio. Control poblacional, si no, no hay control del territorio. El territorio es tierra, suelo, pero no tiene sentido si no hay gente. Cuando se habla de controlar el territorio y para ello controlar la población, ya estamos en un problema político, porque ¿cómo se controla la población? El narcotráfico lo hacía con la violencia misma, el terror, pero para ejercer terror, moverse en un territorio matando gentes, masacres, etcétera, tenía que tener una encubierta política. Y aquí está el punto más difícil de la lucha contra este tipo de violencia. Porque la banda no está afuera de las instituciones. La banda, con el nombre que ustedes quieran ponerle, entra dentro de las instituciones. Y entra en las instituciones que más daño le harían. Escoge cuáles, les interesa unas, otras no. Hay instituciones que les importa un comino. Hay otras que les importan muchísimo y entonces ejercen unas maneras, unos métodos para penetrar, la mayor parte de las veces, el dinero y el miedo. Van juntos, dinero y miedo. Conjugan una pareja que sobre un ser humano es grave. Puede presionar el ser humano dependiendo cada cual de su formación, resiste o no resiste. No es fácil
decir que no resiste. Y aquí entonces entramos quizás al problema más grave. Las bandas en el territorio buscan el poder político local o institucional nacional que esté en el territorio. Eso significa que buscan a la policía que está ahí, buscan al ejército que está ahí, buscan los jueces o fiscales que están ahí. En primerísimo lugar eso, porque es lo que más los puede afectar. Buscan los alcaldes que están ahí, tienen poder de contratación. Buscan los contratistas de obras públicas que estén ahí, los extorsionan. Yo creo que no hay ninguno que no sea extorsionado en este tipo de zonas, etcétera. Buscan a los jefes políticos que están ahí. Cada territorio tiene una estructuración política. Algunos jefes políticos no querrán y se irán, otros se pliegan. Y sucede algo parecido a lo que era la época paramilitar, pero esta vez con otro eje rector que no tiene ideología. Al no tener ideología y siendo que nuestra fuerza pública se educó en la ideología, empezamos a tener ineficiencias. Por ejemplo, mientras en el pasado un guerrillero de la FARC, al encontrarse con un agente de policía, lo que habría es una confrontación o no nos miramos, no nos encontramos o una confrontación, era lo que habría, porque habría una separación ideológica de esa violencia muy fuerte. Ahora se pueden sentar en la mesa de un bar, de civil ambos, y pactar. ¿Por qué? Porque ya no hay una diferenciación ideológica, lo que yo llamo desideologización de la violencia. Lo que hay es un puente común, el dinero o el miedo. Porque siempre le van a plantear, bueno, si usted no nos hace caso, hermano, piensa en sus hijos. O si nos hace caso, ¿cuánto es la nómina? Esto aparece en todo el territorio y ahí es donde el Estado pierde su efectividad para actuar. Se deshace, como si fuese a pegar un puño y en el camino el puño se va evaporando y cuando llega ya no hay puño. Y el crimen va creciendo porque entonces entre más control, así se coge el control territorial. Por eso en varias regiones de Colombia las alianzas de las que he hablado copan diferentes sectores de la fuerza pública o de fiscales o de alcaldes. Casi que uno puede ya definir un buen trabajo de inteligencia. Aquí la policía está trabajando con tal grupo X y el otro grupo X, Y, rival de X, está trabajando con el ejército. Y estos candidatos a la alcaldía están con estos y estos otros candidatos a la alcaldía están con aquellos y se fragmenta el Estado. Y el Estado pierde su capacidad. Y si uno proyectar hacia adelante, como si no pasara nada, siguiera evolucionando la situación actual, pues Colombia entraría exactamente a lo que otros países viven, que es la fragmentación de la nación. Lo vemos en Irak, que lo vemos en Siria, que lo vemos en los Balcanes. Hace tiempos eso se fragmentó, eso era un país, Yugoslavia, o fragmentó en múltiples, ahí con marcada diferenciación étnica y religiosa. Lo vieron en la Unión Soviética, todo eso se balcanizó, muchos de esos estados nuevos son plegados a las mafias. Los estados pueden desaparecer. Vemos la debilidad de Ecuador hoy. Ecuador no estaba preparada para recibir lo que ha recibido. Se ve la incapacidad de reacción. Se ve un país bajo el dominio de fuerzas oscuras
que se deben estar actuando allí de manera diferente. ¿O lo ven ustedes en Haití, cerca de nosotros? Haití es un estado desaparecido, fragmentado completamente por bandas armadas, ligadas aquí a las bandas colombianas. Por eso colombianos fueron a matar al presidente, pero prácticamente casi nadie podría hablar del estado de Haití. Lo vemos en regiones, ya no a nivel nacional, sino en regiones concretas. El Petén en Guatemala, por ejemplo, Chiapas en México, o el norte de México, vulnerable porque es la frontera con Estados Unidos por todas partes, o lo vemos en Honduras, o lo vemos en regiones del Brasil y en Colombia. Entonces tenemos nuestro mapa de regiones que difícilmente son controlables por el Estado. Todo el Pacífico, los sures, la costa, las secciones de grandes ciudades, las ciudades costeñas, etc. Estamos viendo un proceso de fragmentación al que hay que ponerle final, porque si se deja, termina devorándose el Estado. Yo diría que se devora el Estado cuando un miembro de la policía o del ejército, o un juez, o un fiscal, o un alcalde, se pliega. Y esa labor de plegarse es psicológicamente compleja. Pero ahí, cada vez que sucede eso, el Estado está en vías de extinción y el país entraría en vías de fragmentación violenta, que no gira alrededor de la bandera política, usa la política alrededor del negocio. Los negocios ilícitos podrían fragmentar el Estado por esa vía. Y entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero es separar tajantemente el Estado del crimen. Eso comienza por las cúpulas. Al final hay como un ejemplo, una cadena que se va trasladando hasta lo más ínfimo. Pero hay que separar el Estado del crimen. Eso es un elemento fundamental. Eso es lo que salvaría al Estado y la nación. Pues habría capacidad de reacción. Y así dure un tiempo la reacción, podríamos enfrentar. La policía tiene que estudiar, en mi opinión, digamos, con sus instrumentos, la manera como protejamos a cada agente de policía de un contacto incestuoso con el crimen. Pequeña escala y a gran escala. Si a gran escala se produce, en la pequeña escala se va a producir. Ese es un ejemplo. Ustedes saben que cada patrullero, cada teniente va observando en sus mandos la conducta. Y lo saben, más que cualquiera. Ellos van sabiendo. Y cuando van captando una incestuosidad con el crimen, pues tienen dos: o denuncian, que generalmente son perseguidos, o caen en lo mismo, si él lo hizo porque yo no, y así, y se extiende, y perdemos la institución, la capacidad de la institución. Entonces, digamos, este es un elemento fundamental del quehacer para este año. Yo acabo de venir del recorrido por Litoral Pacífico y yo veía vecinos. La draga aquí, he puesto aquí de policía o del ejército, a 100 metros. Es como si que a 100 metros y no pasa nada. Algo pasa, pero no lo que debería pasar. Eso lo vi por todo el Litoral Pacífico. Una connivencia. Aquí me atrevo a decir que la territorialización de la policía, que ha sido como el modus operandi de hace varias décadas para acá, yo la miré en Bogotá, los cuadrantes. En Bogotá yo tenía mi criterio. ¿Qué me pasaba en Bogotá? Que yo veía a la policía organizada en cuadrantes, con cierta efectividad en el cuadrante, bajaba la tasa de homicidios, por ejemplo, pero en los flujos de la población
es inmensa, millones de personas a las horas pico para ir o para venir, no estaba la policía. Y ahí se producía el hurto de celulares generalmente. La gente no ve la policía y se siente expuesta. La percepción de inseguridad crece. Y en realidad, pues está el crimen allí, el crimen de baja monta, pero está ahí, afectando a la ciudadanía. La territorialización también puede permitir el incesto con el crimen. Porque es fácil, son policías que viven ahí, que están ahí durante mucho tiempo, y está también la banda, y se ven todos los días, y la posibilidad de una articulación pues se vuelve altamente probable. Y se va desmoronando la ética policial. Yo pienso, la territorialización tiene pues unas características positivas, pero pienso que aquí tenemos que pasar en grandes ciudades al flujo para cuidar lo que se llama la seguridad ciudadana, el delito común que sufren a diario la ciudadanía y que es lo que forja la percepción de inseguridad. Pero también creo que debemos pasar a cuerpos especializados de tipo nacional, no territorial. De tipo nacional porque al desligarse del territorio en donde se vive, no está el lazo abiertamente, pueden que lo construyan, pero no está el lazo cercano entre el crimen y la persona. Sino que en estos grandes delitos, oro ilegal, extorsiones, secuestro, hay que seguir hablando de la cocaína, porque ahí está, contrabando, en la otra cara de la moneda. Aquí debería haber cuerpos especializados de tipo nacional, gente muy capaz, en matemáticas, se ha dicho, porque esto es cada vez más digital, se mueve en el mundo de la nube, y entonces hay que tener la capacidad, hasta la inteligencia artificial hace parte de esto, para hacer operaciones de carácter nacional sobre estos crímenes. Es decir, no dejarle a la policía territorial allí la competencia de atacar este tipo de crímenes porque es muy vulnerable a los dueños de esta criminalidad, muy poderosa, sino atacarla desde la nación sin aviso. Con oro ilegal hemos hecho unos esfuerzos que básicamente consisten en dinamitar dragas, es lo que se ha hecho. Tratar de quitarles, las dragas se pueden hundir, ellos tienen sus métodos de amortiguamiento. Uno nunca se explica cómo llegan las dragas a esa región. ¿Cómo llegan esas dragas? No llega la gente, las carreteras bloqueadas, etcétera, pero sí llega la draga. Eso es un animal, digamos, de metal, no se puede ocultar fácilmente. ¿Cómo llegan las dragas a la región? Si no es a partir de pasar por puestos policiales y militares que los dejan pasar. Eso es un punto, digamos, de lo que estoy hablando, del incesto. Pero esas dragas, no sabemos cuántas dragas habrá sobre los ríos de Colombia, destruyéndolos, destruyendo la población, porque es mercurio lo que termina ahí, destruyendo la potencialidad turística, la misma soberanía alimenticia de la población. Todo eso se destruye. A veces yo digo, prefiero ver una chacra de hoja de coca que un río de esos. Cuando uno sobrevuela ese río, dan a uno de llorar. Por eso queda mortal. Esta es la destrucción de la base de la vida, destruyendo nosotros nuestros propios ríos, por codicia. Entonces, la operación contra las dragas y la minería ilegal incluso debe tener componentes de política pública. ¿Pero por qué Colombia dejó que el mercado del oro sea libre? Que cualquiera compra, cualquiera vende. El oro de Nariño, barbacoas del litoral pacífico nariñense, sale en camiones, pues escondido,
pasa todos los retenes y se inscribe como oro antioqueño. Eso empobrece a Nariño, obviamente. Los impuestos ni siquiera les quedan, siendo una de las regiones más ricas. Lo inscriben ese oro en Segovia, Antioquia. Y allí incluso desaparecen los rastros. ¿Cómo se puede dar esa comercialización del oro tan libremente? ¿Cómo puede pasar por las carreteras? ¿No tenemos detectores de oro para ponérselo a los camiones? Darán otros métodos, obviamente, pero hoy pasa por camión. El cemento llega a las... Ustedes saben que la cocaína se hace con cemento y gasolina, esos son precursores extendidos. El cálculo de gasolina es el 10% de la gasolina que se produce en Colombia. La produce Ecopetrol, una empresa estatal. Pues uno va y mira cómo es eso, y Argelia tiene 110 bombas de gasolina autorizadas. Argelia. Pues es evidente que no es para los carros de Argelia, la ciudadanía de Argelia. O, por ejemplo, el tubo de la gasolina que va del puerto de Tumaco hacia el interior de Nariño por la carretera, en un tramo que es entre el litoral continental y 8 kilómetros adentro, tiene 400 perforaciones. Y a los lados, medio escondidas, las refinerías artesanales, porque ahí sale es petróleo, no es gasolina, petróleo, y la vuelven gasolina. Y es un tubo. ¿Cómo es posible que ese tubo le hayan hecho 400 perforaciones y se esté sustentando la producción de cocaína en toda esa región, que es la más grande del mundo, sin que nos demos cuenta? Es obvio que hay una relación incestuosa. Ahora, eso se traduce en la violencia nariñense, en todos los datos que aquí llegan, en la cantidad de grupos que están allí peleándose entre sí. Algunos dicen que quieren hacer la paz y otros lo que quieren es cogerse el terreno de los que quieren hacer la paz. Allí la inteligencia debería actuar, quiénes sí, quiénes no, porque si quienes realmente quieren salirse de eso, pues hay que darle la mano. Nos ahorramos tiempo, vidas y dinero. Pero a quienes no quieren, ahí es que no dejarlos entrar, porque nada sacando unos grupos de la acción para que otros entren. A veces estos grupos entran de la mano de gente de instituciones. A veces. Cañón del Micay es un ejemplo. Cañón del Micay no estaba en la guerra ideológica antes, no servía para una estrategia de tipo político. Cañón que vas al mar. Pero para producir cocaína está hecho para eso, así. ¿Quién le entregó a estas bandas el cañón del Micay que no estaba ocupado? Así es, cada cosa de estas tiene una historia en donde lamentablemente la incestuosidad es una marca, porque ya aquí no se habla de revolución, ni de la toma del poder, ni de defender el poder, y se habla del negocio, punto. Son negocios. Y se miden miles de millones de dólares. Lo que pasa es que en esos negocios se va hundiendo la nación y el Estado y la posibilidad de ser una patria. Terminamos fragmentados. Entonces yo propondría unos aparatos nacionales alrededor de cada crimen de estos de gran proporción, que sabemos están creciendo según los datos y que necesitan de inteligencia a profundidad y de incorruptibilidad para poder operar contra los grandes operadores que están detrás de este crimen. Bueno, yo dejo aquí porque creo que me he extendido bastante. Gracias, muy amables por escucharme.